Buenos días, bravísimo. Mi pregunta es, trabajé 35 años en una empresa, Upa. en los cuales en este momento yo tengo 57 años. ¿Tengo que seguir cotizando para pensión? Upa. No debería. No, no debería porque si está afiliada con pensiones y tiene esa edad y tiene ese número de semanas y esos años cotizados, ya tiene las Suficiente. semanas y tiene la edad, ya tiene el requisito. Váyase para Colpensiones a reclamar su pensión, señora. Bueno, ¡Ay, ¡Eh! qué Qué buena dicha! noticia para que Se arranque le salvó el domingo. domingo a esa mujer. nos Ay, no. quedamos, Tengo pregunta. señores, con una pregunta en punta, George. Tengo pregunta. Bueno, Bueno, hágale dice, luego la mía. me voy del país, estoy en fondo privado y mi esposo está en el público. ¿Podemos dejar de cotizar o nos toca seguir cotizando desde el exterior? Eso es excelente, pregunta porque a mí me pasó. Son muchas personas, Caso sí. de la vida. No seguí cotizando Sí. y perdí mis semanas ahí. Sí, No. son muchas personas, no sé si recuerdan por allá esa casi depresión económica que hubo en Colombia, 95, 96, que muchos colombianos se fueron para el exterior. Claro. Sí. Muchos colombianos dejaron todos sus ahorros acá y dejaron sus aportes y después de 10, 15 años nos han llamado a preguntar qué hacemos. Ellos podían cotizar. La ley establece que hay colombianos en el exterior y los colombianos en el exterior a través de un programa de Colpensiones pueden cotizar el aporte para su pensión y seguir construyendo su ahorro pensional. Como hay una Ok. página web, ya no hay que hacer cola, nada. Transferencia. Entra usted a una página web, hace su cotización fácil. y aporta Moni. lo que usted quiera. Bueno, recuerden la pregunta que le hice antes de irnos a comerciales. ¿Esa plática se pierde o no se pierde cuando no hay a quien como heredarle de alguna ok. manera esa pensión? Bueno, mira, eh, vamos a hablar de las personas que están afiliadas en el régimen de prima media, que es Colpensiones. Ok. Y quiero explicarlo de la siguiente manera. Allá hay un fondo común de naturaleza pública. Es decir, que todos los aportes van a ese fondo común. Y, y eso es lo que hace que se nutra ese sistema. Entonces, si allí una persona llega a faltar, no tiene beneficiarios, como dijiste, nada, no hay a quién devolverle, pues esa plata queda en el fondo común y sirve para todos. Se reparten. Para ayudar a financiar las pensiones de todos. Es que las pensiones en el régimen de prima media se financian con los aportes de todos. Y uno Es no decir, puede. precisamente lo que está pasando ahora que dicen que el sistema está desfinanciado es porque no hay cobertura. La cobertura es falta de aportantes. Hay muchas personas afiliadas, pero pocos están aportando. ¿Y por qué no están aportando? Porque no hay cobertura. Por lo que les decimos, la falta de asesoría, la falta de educación, la falta de cultura sobre el sistema pensional. Complemento esto, yo puedo inscribir a un beneficiario si no tengo esposa, Claro, no tengo hijos, en el puedo inscribir a un testamento, aunque amigo, sea. en el testamento, puedo decirle No. que lo quiero dejar a timón todo, No, toda mi pensión, Entonces puedo ya a vamos, timón disfrutarla. entonces ya vamos, debería ya vamos ser a mirar bueno la eso. diferencia que hay con el régimen de ahorro individual, Ok. que es los fondos privados. Ya en los fondos privados, si llega a ocurrir lo mismo en un fondo privado, ahí sí no hay quien reclame, ahí sí se pierde. Y No hay pero quien esa reclame. plata en todo caso está ahí y quién se Esa la queda. plática- Así yo inscribo Esa a un plática se queda, así esa yo plática, inscribo a un beneficiario esa X. plática se queda tal vez al fondo privado. Al fondo Pero la privado. pregunta es, ¿yo porque puedo ahí no hay fondo inscribir- común. Es una cuenta de ahorro individual, pues, nadie la va a reclamar. Pero yo puedo inscribir a un beneficiario. Debe pasar al Estado. Debe pasar al Estado. Debe pasar al Estado. Por ejemplo, cuando muere un señor muy rico que no tenía familia y que dejó edificios, Ujú. ¿eso a quién pasa? Pasa al Estado. ¿Sí? Listo. Bueno, Entonces, lo mismo entendido. ocurre con la pensión, porque es que la pensión en un fondo privado es heredable. Heredable es que cuando las personas fallecen, es decir, y no hay derecho a dejar pensión de sobrevivientes porque no cumplió los requisitos, ese capital ahorrado pasa a la masa herencial. Testamento. A través de una sucesión pueden reclamar ese ahorro que tenían las personas en el régimen de ahorro individual, es decir, en los fondos privados. Allí ya la pueden reclamar, pero los herederos. Pero si no hay herederos, pues pasa al Estado. Ahí Pero está. puede ser un amigo, un primo, un tío que se ¿Por testamento? por testamento. Por testamento, sí. Por testamento, Porque el por eso. testamento Está en es lo que testamento. hace la persona antes de fallecer. Escribe un testamento y lo deja para que sus bienes queden a nombre de otro. Bueno, George, ¿tenías otra inquietud por Pero allá? por supuesto, está alborotado el tema. Numeral Bravísimo 2019. Una persona en condición de discapacidad que haya cotizado por 10 años tiene derecho a pensión en el momento que se haya enfermado. Bueno, aquí ya vamos a hablar de la pensión de invalidez, es decir, esa otra contingencia que cubre el Sistema General de Seguridad Social. Son los mismos requisitos, si usted está afiliado en un fondo o si está afiliado en Colpensiones, para acceder a una pensión de invalidez. Esto se llama una pérdida de capacidad laboral. Y esta pérdida de capacidad laboral
debe tener como mínimo a través de un dictamen una pérdida de capacidad laboral que sea igual o superior al 50%. Ok. Y además debe demostrar que cotizó al sistema como mínimo 3 años anteriores a la fecha de estructuración de ese estado de invalidez. Entonces, si una persona no tiene como mínimo en los 3 años inmediatamente anteriores 50 semanas cotizadas, pues no va a acceder a esa pensión de invalidez. Hay mucha No va letra a poder menuda, acceder. ¿no? Entonces hay Una muchas cantidad personas de requisitos. que no pueden. Entonces, así yo tenga 10 años cotizados, como nos dijo George, que tenía la persona al Sistema General de Seguridad Social, y llega a ser una persona declarada inválida, pero no tiene 50 semanas en los 3 años anteriores, no va a tener Nada que derecho a la hacer. pensión de Pareciera invalidez y va a tener derecho a una indemnización sustitutiva de esa pensión de Esto es invalidez. todo contra uno. Sí, tengo una Sí, pregunta todas las ahí. leyes están hechas como para que uno caiga en una trampa. No Esto entiendo aquí- por qué. No, me no, pregunto, no, que me Marcelo. pregunto. No, no es eso. Yo creo que es que hay que conocer el sistema. El Sistema General de Pensiones en Colombia es un sistema muy bondadoso, un sistema muy especial. Lo que pasa es que no lo conocemos. Hay que conocerlo. Yo invito a las personas a que si tienen dudas consulten. Yo pienso que llamen. uno debe tener un asesor, definitivamente, porque uno Helo no ahí, en la actualidad. ya lo tenés al lado. Tómese la foto y Yo sé. ¿Tomaste la foto? Venga, tengo Ahora una vamos a la pregunta que complementa también de lo que estamos hablando. Si no es el caso de una persona que haya perdido sus capacidades, sino que haya nacido con alguna condición especial, debe cotizar también, debe pagar aportes al buena sistema pregunta. pensional Bueno, y hay- se pensiona también a la misma edad. Mira que yo sé que ahí me está viendo mi esposa, que es una situación que tienen con un hijo de un trabajador que nació con un problema Una condición congénito de discapacidad. y no tiene seguridad. Esa persona ya tiene más de 18 años, los papás no saben qué hacer con él, está totalmente desprotegido. ¿Qué deben Esto es una hacer? falencia del Estado, una falencia en el sistema de la seguridad social, no sé si en salud o en pensión, pero ¿qué pasa? Solamente acceden a los derechos de pensión a las personas que aportan al sistema, pero como esto es una persona que nunca aportó al sistema, Y no va a poder no hacerlo. va a poder porque no. hacerlo. Ok. Pregunta, dos preguntas en una. La primera, quiero que me aclare de una vez por todas cómo es el tema de que los últimos 10 años son los que generan el promedio real para la pensión. Esa es una inquietud que tengo. Y la segunda es una inquietud que tenía un hombre por aquí. Fue el Sí. poeta. Que una persona que se cambia de sexo, que ahí están como una hora, un Ay, transgénero. ¿está pensando? Que nació, no lo estoy pensando, de pronto sí No, no, para no, adelantar un poquito la edad. No, Eh, tiene que cotizar por el sexo con el que nuestra nació, persona. ¿cierto? No, Pues, a ver, pero- ahí Pero la si cambia de pregunta- papeles, hay cambio de cédula. pero la ley establece que sí está establecido ese cambio, ¿cierto? Pues obviamente cambia todo su estado civil. Y si cambia todo su estado civil, pues va a cambiar su sexo, ¿cierto? Entonces, cuando se va a identificar su cédula, ¿qué va a decir? es la Mujer, cédula la mujer. que habla. Por ejemplo, Su registro civil, ¿qué va a decir? es mujer en ese Mujer. momento. Entonces, tiene los derechos de una mujer. Uy, se ganan unos añitos, que ¿viste? sí. No, Uy, no mira, me dé ideas, no mira me dé que- ideas, porque mira vamos que- a yo con tal de pensionarme, Ratona, no ¿Qué? hago lo vale. que sea. ¿Quién Pero quiere sí, adelantar espere, su no se pensión vaya. 5 años? Mira, Me llamaré Fabricia. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometemos los colombianos al momento de cotizar nuestra pensión? Uy, Dios mío. Bueno, los errores más comunes principalmente es no conocer el sistema, Claro. saber dónde se va a afiliar. 2, hay que pensar en que el aporte para pensión es para, primero, proteger cualquier contingencia que pueda tener. Nadie está exento de cualquier situación, de una enfermedad, de un accidente. Segundo, proteger la familia, la pensión de sobreviviente. Y tercero, pensar en que vamos a llegar a una edad, a una etapa de la vida, digamos que, no la ves, digamos que esa etapa dorada, Sabrosa. la etapa dorada, Claro. donde vamos a poder disfrutar esos años de vida con una estabilidad y una estabilidad de una pensión de vejez. Lo de los 10 años, rapidito, ¿cómo funciona eso del promedio? Que son los últimos 10 años los que definen la pensión como tal. Entonces, de ahí para atrás, Bueno, uno aporta, ¿cómo se liquidan aporta. las pensiones? Las pensiones se liquidan, vamos a hablar primero de los fondos privados. Sí. En los fondos privados se liquidan de acuerdo al capital que haya acumulado en su cuenta de ahorro individual. Y este capital depende de qué? Depende de los rendimientos que haya en esa cuenta de ahorro individual. Y hoy se requiere en el capital como mínimo unos 200 millones de pesos para financiar una pensión siquiera de un salario mínimo. De un salario mínimo, ¿sí? Claro, es compensado. Ahí hay un tema. Desequilibrios. Mientras que en el régimen de prima media en Colpensiones, allí las pensiones se van a liquidar o con el promedio que haya cotizado durante sus últimos 10 años o de toda la vida laboral, el que sea más favorable, y se aplica una tasa de reemplazo, que es
una tasa de reemplazo entre el 65.5% y el 80% como tope máximo. Es decir, entre más semanas tenga, más tasa de reemplazo voy a tener. Si mi promedio es de 10 millones de pesos, por decir algo, pues puedo alcanzar a tener una pensión de 8 millones. Ok, hay preguntas en redes sociales, Diego, por aquí dice Claudia Páez Gutiérrez. Buenos días, ¿a qué edad se pensiona una mujer con un hijo en condición especial? Y hay otra pregunta también similar, esta la hace, bueno, M. Crivet. Buenos días, soy pensionada y tengo un hijo con discapacidad, ¿él tiene derecho al 14% adicional? Esas dos Bueno. preguntas. Vámonos con la Karen, primera. Sí, la primera. Con la primera es que es la pensión especial anticipada de vejez por hijo discapacitado. Y estas son las condiciones. Una madre cabeza de hogar que tenga un hijo en condiciones de discapacidad demostrable, pues si llega a los 55 años y tiene ya las semanas mínimas que exige la ley, se puede pensionar anticipadamente. Por cada 50 semanas adicionales a las 1.300 que tenga, disminuye en un año el requisito de edad, es decir, se puede pensionar a los 54, a los 53, a los 52, hasta los 50 años. ¿Sí? Si a los 50 años tiene más de 1.800 semanas o 1.900 semanas y tiene un hijo en condiciones de discapacidad, puede acceder a esta pensión anticipada de vejez por hijo discapacitado. Qué bueno. ¿Y la otra? En 14%. en la otra, el 14%. El 14% es un incremento pensional y este incremento pensional fue establecido por allá antes de 1994 con el Acuerdo 049 de 1990, principalmente para las personas que se hayan pensionado bajo este sistema. Y establece para las pensiones de vejez el 14% para la esposa, el 7% para los hijos. En estos momentos, para la pensión de invalidez o para... en condición de discapacidad, la ley no establece ningún incremento. Eso era para las personas que eran beneficiarias de la transición y eso, que solamente pensionados por vejez. Muy bien. Bueno, una persona, digamos que esté ya pensionada, pero quiera seguir trabajando y tiene un contrato indefinido, puede seguir ahí cómo cotiza sus prestaciones, porque Sí. le exigen en Bueno, su trabajo. mira tiene que hacerlo. es muy importante eso lo que me estás diciendo, Muy porque interesante, ni señorita Pastora. siquiera, mira, ni siquiera las personas de común y mucho menos las empresas y los empleadores saben y entienden que la ley establece que cuando la persona llega a la edad y cumple sus requisitos para pensión, cesa la obligación de continuar cotizando, cesa la obligación de continuar cotizando en pensión, mientras sí lo puede hacer en salud y en riesgos laborales. O sea, la empresa no le puede exigir que... No le puede exigir, si la persona tiene ya los requisitos, ni siquiera le puede exigir que se haya pensionado, simplemente que haya completado los requisitos, porque a partir de que yo cumpla mis requisitos puedo empezar a disfrutar mi pensión, pero si sigo cotizando no la voy a poder disfrutar porque estoy cotizando. Entonces yo puedo parar y retirarme y la empresa lo puede retirar porque la ley establece que cuando los trabajadores cumplen los requisitos tanto de semanas como de edad o de capital acumulado para acceder a la pensión, pues esa es la obligación de continuar cotizando. Además es algo beneficioso para la empresa porque se ahorra también ese porcentaje que le toca pagar por pensión. Yo no noto usted un acento medio paisa, medio cafetero. ¿Usted de dónde es, doctor? De Pereira, De Pereira. ¿Hincha del del eje Pereira? cafetero. ¿Hincha de qué Sí. equipo? ¿Hincha del Pereira? Sí, ¿Este año vamos a subir? si Dios quiere, sí. Sí, Dios quiere. Va de primero, hay que esperar hasta el otro No, semestre. pero eso ha pasado Es que todos los años. Eso ha pasado todos los años. Todos los años pasa lo mismo. Contrato de prestación de servicios, trabajadores independientes. ¿Cómo es el tema ahora de una reforma que están hablando, ya para despedirlo, Sí. Diego, de que ahora ya no vamos a tener que pagar los aportes por anticipado, sino cuando Mes vencido. recibamos nuestros honorarios? ¿Eso es cierto? ¿Aplica para todos? Rápido, con eso Bueno, que sí, tengo esa inquietud. es que establecía la ley era que los trabajadores independientes pagaban el mes anticipado y Claro. los trabajadores Por nómina. mes vencido. Pero ¿qué pasa? Nosotros no sabemos cuánto vamos a recibir, entonces no sabemos sobre cuánto cotizar. Entonces no sé, por eso es que está la ley estableciendo eso, porque pues debemos primero esperar cuánto recibimos para pagar. Claro, y eso es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? No, estábamos pagando anticipado. No, ¿Y no, eso va a pero ahora cambiar? yo estoy pagando mes vencido. O sea, ¿Sí? pago Cuando el es mes dependiente. anterior como independiente. Sí, No, entonces sí, estás digamos. pagando atrasada.
eso, No. atrasada, digamos, Sí, para pero ya- que me Pero estás paguen pagando ahorita, atrasada. pago la seguridad del mes Lo anterior. que de pasa es que abril. los empleadores exigen que hayas pagado la seguridad social para poderte pagar tus honorarios. Eso es lo que Bueno, ocurre. pues mira, Bueno, esos temas están interesantes. para que la gente Sí, llame por los favor. que tengan Ay, Inquietudes. doctor, cualquier inquietud. sus coordenadas, sí, por Sí, favor. sí. Bueno, a todos los televidentes, cualquier inquietud que tengan, pues ahí aparecen los teléfonos en pantalla, pero lo invito a que nos llamen a través del PBX en Bogotá 745-5394. 745-5394. Tenemos consultas gratuitas. En Bogotá vamos a tener jornada de atención personalizada toda esta semana o a través de la línea única nacional, el celular 306-55-1014 o ingresando a nuestras redes sociales, es decir, a nuestra página web www.buenaspracticalegales.com. www.buenaspracticalegales.com.